pantalla. No sé quién pudo realizar la actividad. ¿Mm? ¿No? Vamos entonces a intentarlo hacer aquí, ¿vale? Por ejemplo, el número 1, avevate mal di pancia perché avevate mangiato troppe ciliegie. No, ayer yo intenté más o menos explicar un poco la forma, ¿no? De por qué, ¿no? Cómo quedaba esta parte. Cómo hacíamos para identificarlos, sobre todo. Entonces vamos a intentar ver, ¿no? En esta frase cuál es el trapasato próximo y cuál es el otro, ¿no? ¿Cuál es el pasato próximo? A ver quién me podría ir ayudando. En la primera frase. Es perché avevate mangiato troppe ciliegie. Avevate mangiato troppe ciliegie. ¿Qué cosa es? Porque había Avevate comido. mangiato. No, me tienes que decir si es trapasato o pasato próximo. Ah, ok, Ujú. es pasado, pero Avevate mangiato. Avevate es un imperfecto, ¿no? Del verbo avere. Entonces, si es un imperfecto, ¿qué es? ¿No? A ver, cuando hablamos de trapasato próximo, nos habíamos dicho el día de ayer que el trapasato se compone de dos elementos. ¿No? El primer elemento es el imperfecto de essere o avere y el segundo elemento es el participio pasado. ¿Ok? Estos son los dos elementos que componen a este trapasato próximo. Entonces, si yo aquí tengo, ¿no? Avevate mangiato, ¿qué cosa es entonces? ¿Pasato próximo o trapasato? Ese es el trapasato. Ok. Avete mangiato. Avevate mangiato, atención. Avevate porque es el imperfecto de avere. ¿Ok? Y el otro, ¿no? Avevate mal di pancia, no es nada en realidad. ¿No? Es simplemente imperfecto en sí. Entonces, avevate mangiato es trapasato. Porque en la línea temporal tenemos justamente esta parte, ¿no? Primero comen muchas ciruelas, muchas cerezas, perdón. Mientras que y después de haber comido muchas cerezas, les da dolor de estómago. ¿Bien? ¿Sí? sí. Ahora vamos a ver la número 2. Era nervoso perché aveva avuto una discussione con il suo capo. Primero vamos a identificar si hay trapasato y cuál sería. Sería, aveva avuto una discussione, il trapassato prossimo. Aveva avuto una discussione. Aveva avuto solamente sería la conjugación. ¿Ok? Ok, porque esa es la acción que sucede antes, ¿no? Primero tiene una, una mini pelea, ¿no? Una discusión con su jefe y luego era nervoso, ¿no? Luego se queda nervioso, se queda un poco alterado por esa situación, ¿no? Aveva avuto. Aveva, imperfecto del verbo avere,
avuto, passato prossimo, perdón, participio passato del verbo avere. No, los dos son avere en realidad. ¿Sí? Vamos a ver el número 3. Ho rotto il vaso che avevo comprato a Volterra. Avevo comprato es el trapasato. Benissimo. ¿Y hay un passato, hay otro pasado o ya no? O roto. Ho rotto, ok. Ho rotto è che cosa? Pasato. ¿Qué passato? Próxima. Próximo, ok. Bien. Volterra es esta ciudad italiana, ¿no? Que creo que queda en el sur de Florencia, si no me equivoco, ¿no? Que de repente también tienen un poco de cerámica y de ese tipo de souvenirs que de repente pueden comprar, no si van a hacer turismo. Es un pequeño pueblo, bastante pequeño en realidad. Volterra, ¿no? Está al sur de Florencia y pues es bastante turístico también, ¿no? Solo para darles un contexto, ¿no? Del nombre de la ciudad que vemos aquí. Déjame que lo pongo pequeñito porque siempre que utilizo esta diapositiva digo, tengo que buscar la imagen otra vez. A ver, la dejo por acá. Bien, vamos a ver la número 4. Sofía era arrivata in ritardo. Era arribata, es el trapasato. Bene, era arrivata. Ujú. Y ya no hay más, ¿no? Solamente es este, era arrivata. ¿Y qué significa toda la frase? Que había llegado tarde o Exacto, con había retraso, llegado ¿no? tarde. Ujú, muy bien. Vamos con las 5. Avevo appena lavato il pavimento quando i bambini sono entrati con le scarpe sporche. A ver. Avevo appena, avevo lavato, es el trapasato. Mm, ok. Avevo appena lavato, ¿no? Ujú, muy bien, sería el trapassato, porque es la acción que sucede antes, ¿no? El hecho sucede primero que limpian el piso, ¿no? Lavan el piso y luego llegan los niños con los zapatos sucios, scarpe sporche, ¿no? Tenis sucios. Entonces otra vez vuelven a ensuciar, ¿no? Primero pasa uno y luego la otra, ¿ok? ¿Hay otro passato en la frase? Sono entrati, Sono entrati, ese benissimo. Che cosa è? pasado próximo. Passato prossimo, ok, perfetto. Bien, poi abbiamo numero 6. Era arrabbiata perché la parrucchiera le aveva tagliato male i capelli. Hay dos, ¿no? Dos trapasato próximo. Era Mm, arrabbiata ujú, y le aveva tagliato male i capelli. ujú, ajá. Era arrabbiata y le aveva tagliato male i capelli. Entonces tenemos dos acciones en el pasado, ¿no? Y una de ellas es la más pasada. ¿Cuál es? De entre las dos.
Aveva tagliato male i capelli. Ok, aveva tagliato, no? Sería il trapassato. Aveva tagliato. Era arrabbiata. Podría confundirse un poco con trapassato, pero en realidad es un imperfecto, nada más. ¿No? Porque era arrabbiata es como, no sé, es como decir, ¿no? Era una studentessa, ¿no? El hecho de arrabbiata aquí está en función casi como adjetivo, ¿no? Como adjetivo también como podría tener la función de sustantivo desde cierto punto. Entonces, no es de por sí, o sea, no podemos del todo decir que es un trapassato, ¿no? Vamos a decir que es una construzione in imperfetto. Era arrabbiata perché la parrucchiera le aveva tagliato male i capelli. Aveva tagliato, sì, ese sí está passato. ¿Vale? Sí. A ver, que si Ok, profesor. Sí. en algunos contextos, si tú dices que esto también es trapassato, es probable, o sea, porque justamente arrabbiata es un participio pasado, ¿no? También. Pero en realidad está con la construcción con un imperfecto, ¿no? Entonces, por eso puede ser un poco confuso. La frase dice, estaba enojada porque la peluquera le había cortado mal el cabello. Vamos con la 7. Il film gli era piaciuto molto. Era piaciuto, Era trapasado piaciuto. próximo. Ok, trapassato. Benissimo. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué es porque en las 5? Sucias. Ah, ok. Gracias. De nada. ¿Algo más? Mm. Ahora, tengo otra diapositiva de ejercicios para reforzar esta parte del trapassato. Aquí vamos a identificar si se trata de passato próximo o trapassato próximo. Ujú. Vamos a ir poniendo con el color azul o rojo dependiendo de si se trata de uno u otro. Vamos con la frase número 1. No sé si la podrías leer, Rafael. Sì, dopo che Maria e Laura erano arrivate, si sono sistemate nella loro stanza. Mm, ok. Bien, ¿cuál es el trapassato y cuál es el passato próximo? Mm, Erano arrivate, es trapassato. Trapassato, bene. Poi? Y si sono, Mm, ¿Dónde, sono. qué falta? ¿Qué cosa es sono en este caso? Mm, No hay que ver toda la globalidad de la construcción, ¿no? Es todo junto. Si sono sistemate, sería el passato próximo. ¿Ok? Porque el verbo es sistemarsi, no es reflexivo, entonces recuerden que en la conjugación este sí va antes, ¿no? Si sono es la conjugación del verbo essere que está aquí como auxiliar del passato, del participio pasado, sistemate. ¿Bien? ¿Alguien me dice qué quiere decir la frase? ¿Qué quiere decir sistemate? Es lo único que Mm, no me queda. Instalarse. ¿Sí? ¿Me escuchaste? Sí, quedaría Después, después de que... Ah, ok, va. no, dile tú, perdón, perdóname. Tú eres el que estabas diciendo.
A ver, luego la 2 lo dices Orlando. Rafa. Ok, a ver, después de que María y Laura habían llegado, Ajá, se instalaron en su stanza, en su, no sé, su cuarto, ¿podrías quedar? No ajá, sé. sí. Estancias, cuarto, habitación. Ujú. Muy bien, bastante bien, gracias. Vamos con la 2. A ver, Orlando, la 2, por favor. Dopo che avevate vinto, avete festeggiato per una settimana. Ok. Dopo che avevate vinto, avete festeggiato per una settimana. Ok, a ver, primero identifiquemos dos elementos. ¿Cuál es el trapassato? A ver, ¿cuál sería el trapassato? Recuerden que el trapassato se compone de auxiliar essere o avere al imperfecto, seguido de participio pasado del verbo. El trapasato es avete festejato. No, Y, ese es ¿no? pasado próximo. No. Si te das cuenta, avete está conjugado al presente, ¿no? Entonces, si ya lo tenemos el auxiliar conjugado al presente, no puede ser trapassato, ¿no? Entonces, El auxiliar ¿qué? tiene que estar el imperfecto. El trapasato sería avevate vinto. Ok. Avevate vinto. Y el otro, ¿no? Avete festeggiato, sería el pasado próximo. También porque en sucesión de acciones, ¿no? Va primero el hecho de que ganan y luego festejan, ¿no? Entonces, también en sucesión de acciones, la acción más pasada es la que está con el trapassato. ¿Y qué significa vinto? Ganar, ¿no? Dopo che avevate vinto, después que ganaron, perdón, después de que habían ganado, avete festeggiato per una settimana, festejaron ustedes por una semana, durante una semana. Ok. Ujú. Vamos a ver la número 3. ¿Quién la lee, por favor? Yo lo leo. Prego. Dopo Chepe avevamo bevuto, abbiamo litigato per una stupidaggine. Ok. Solo atención aquí que CH en italiano es che. Che, sì, Ujú. che. Dopo che Dopo avevamo bevuto, abbiamo litigato per una stupidaggine. ¿Cuál es el trapassato? Avevamo bevuto. Avevamo bevuto. ¿Y el pasado próximo? Abbiamo litigato. Ok. Abbiamo litigato. ¿Qué significa litigato? Peleado sería. Y stupidaggine. Ok. Es como una tontería. Ok. Ujú. Gracias. De nada. Entonces, ¿cómo podríamos traducir la frase? Después que habíamos bebido, Ujú. tuvimos una pelea por una tontería. Peleamos por una tontería. Habíamos peleado por una tontería. Ujú. Bien, vamos con la número 4. ¿Quién la lee? Yo. Prego. No appena avevo finito, menos sono andato. O sono andato via. Ok.
Non appena avevo finito, me ne sono andato o sono andato via. Mm. Esta frase quiere decir, ¿no? Apenas termino, apenas terminé, apenas había terminado y me fui. Ok. Es una de las construcciones un poco muy diversas entre italiano y español. En este caso se utiliza el non appena avevo finito para dar énfasis, ¿no? De lo que sucede justamente cuando se termina, ¿no? Non appena avevo finito di mangiare è iniziato a piovere, por ejemplo, ¿no? Y comenzó a llover. Entonces, non appena justamente quiere decir, ¿no? En español como que apenas estaba terminando de hacer tal cosa y sucedió esta otra cosa. Entonces, ¿cuál sería aquí il trapassato? Avevo finito. Avevo finito, benissimo. Y passato prossimo? Sono andato. Ok. Me ne sono andato quedaría, pero vamos a marcar sono andato para que no quede tan complejo por ahora. Bien, vamos con la frase 5. ¿Quién la lee? No sé si Yaneli puede utilizar su micro hoy. O si no, Rafael, por favor, los 5. Sì, claro. Adelante, gracias. Le ragazze hanno pianto per la paura quando si erano accorte di essersi perse. Mhm. Le ragazze hanno pianto per la paura quando si erano accorte di essersi perse. ¿Qué es la paura, profesor? El miedo. En italiano es femenino. La paura, el miedo. Y accorte di essersi. Accorte, eso no, es la conjugación del verbo accorgersi, que significa darse cuenta. ¿Ok? Cuando lo encontramos en participio pasado, es dado cuenta, ¿no? Percatado de. A ver, se lo voy a escribir en el chat. ¿Ok? ¿Algo más? Essersi perse. Essersi perse, el verbo es perdersi, ¿no? Perderse. Entonces sería el participio pasado de perdersi, ¿no? Essersi perse es se dieron cuenta que se habían perdido, ¿no? Quedaría así en español. Que se perdieron. Ujú. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿cuál sería el trapasato y cuál sería el pasado? El trapassato quedaría erano accorte di essersi per sé. Si erano accorte. Si erano accorte, quedaría con trapasato. ¿Y el pasado? Sería hanno pianto. Exacto, hanno pianto, benissimo. Ok, vamos con la ultima. Tu hai cominciato a stare male dopo che eravamo salite o saliti in macchina.
¿Hay alguna palabra que no conozcan o no quede claro el significado? Todo bien. ¿Todo bien? Entonces, ¿cuál sería entonces el trapassato y cuál el passato? ¿No? ¿Esto está difícil? Confunde. ¿Confunde? ¿Por qué? Pues no sé, la verdad. Es que, o sea, se ve confuso. No lo encuentro. A ver, tu hai cominciato a stare male dopo che eravamo saliti in macchina. Ahora, eravamo saliti exactamente, ¿qué es? Trapassato. El trapassato, benissimo, ¿no? Porque es la acción más pasada, si se dan cuenta. No es la que primero sucede. No, primero nos subimos al coche, eravamo saliti in macchina, y después, ¿cuál es la otra acción? Hai cominciato. Hai cominciato. Hai cominciato. ¿Qué cosa es? Passato prozzo. Passato próximo. Ok. Entonces, en la sucesión de acciones, primero subimos al auto y luego tal persona empieza a sentirse mal. Ok? Tu hai cominciato a stare male dopo che, ya el dopo que nos debería ayudar un poquito. Lo que quiere decir después que, ¿no? Después que habíamos subido al coche. ¿Chiaro? Più o meno. ¿Alguna pregunta, chicos? No. ¿No? ¿Todo bien? A ver, estas diapositivas se las voy a compartir en un momento, también junto con otros ejercicios, para que los tengan en cuenta y puedan ir practicando. Si alguien tiene alguna duda, por favor, la anota y mañana mismo me hace llegar sus dudas en clase, ¿vale? Y cualquier cosa me pueden comentar. Dentro de poquito les comparto el libro que les había dicho hace unos días, ¿no? El libro de gramática, para que también lo tengan. Y la grabación de esta clase la pueden encontrar para quien esté inscrito en Italiano Más en la carpeta Drive. Muy bien, eso sería todo de mi parte por hoy. Gracias por haberse conectado, gracias por estar siempre aquí, conectados, intentando avanzar con el curso. Cualquier tema, cualquier problema que surja, me comentan, por favor, y nos vemos mañana, ¿vale? Ci vediamo domani, ragazzi. Buona serata. A domani. Grazie. Grazie a voi, a domani. Mm.